bendiciones. Nuevamente seguimos compartiendo en esta oportunidad el módulo del líder con propósito y el liderazgo para la comunidad 2. Algo bien importante que hay que entender, la formación de un líder. Cuando dice formación, hay algo que tenemos que entender. Pues la palabra de Dios dice: el que comenzó la buena obra, la perfeccionará. Qué importante es esa palabra perfeccionará, porque lo que nos está diciendo esa palabra es que algo va a cambiar, algo tiene que ser transformado, algo tiene que ser moldeado, algo tiene que ser alineado. Y realmente lo que necesita un líder en todas las experiencias y en todo aquello que los autores normalmente se inspiran es en ver prácticamente el análisis de la transformación que viene a través, obviamente, de la implementación de un cambio de nuestro carácter, de un cambio de nuestro temperamento, y eso solamente lo puede hacer el proceso. Si nosotros nos vamos a ver un ejemplo, voy a tomar el ejemplo de una organización. Una organización normalmente lo que hace para transformar un producto en una industria, por ejemplo, si usted quiere hacer, por decir, un pan industrializado, no, usted quiere sacar una torta industrializada. Entonces, la harina no es la torta, el azúcar no es la torta, los huevos no son la torta, la manteca no son la torta. Hay un proceso que tiene que pasar. Una vez que primero se pone la masa, se pone el agua, el azúcar, la sal, etcétera, etcétera, ¿no? El polvo de hornear, etcétera. Cuando termina de ser amasado ese proceso, no ha terminado su proceso, no es pan o no es la torta, no, es una masa solamente. Entonces, tiene que seguir un proceso. Entonces, obviamente, la masa, ¿no es cierto?, está siendo revuelta. Una vez que ha sido revuelta, entonces se la pone en diferentes recipientes. Estos recipientes tienen que entrar seguramente a un horno, ¿no? Es parte del proceso. Después de que sale del horno a una temperatura específica, no es torta, lo que salió no es la torta. No, todavía tiene que pasar un proceso de transformación. Seguramente hay que ponerle algún líquido, hay que bañar la torta con crema, hay que ponerle algunos adornos, etcétera. Todavía no es torta. No, el momento que se termina de decorar la torta, no, ya podemos decir que la torta está terminada. Entonces, dice la palabra en el libro de Mateo, capítulo 22, verso 14, pues muchos son llamados, pero pocos los escogidos, ¿no? Entonces, en el capítulo anterior que vimos, ¿no? Vimos el llamado que cada creyente tiene. Entonces, es un plan en su vida y todo eso fue creado con un propósito divino. Pero no se puede dejar de lado que hay un tiempo en el cual Dios nos prepara, y esa es la preparación de ser perfeccionados. Este es un proceso que todo hombre y mujer de Dios han pasado y no hay escape. Algunas veces ciertas personas saltan el proceso y como resultado fracasan. ¿Qué quiere decir? Que todo aquello que no cumple el proceso siempre va a tender a fracasar. Entonces, primero tenemos que entender cuál ha sido el proceso en nuestra vida, ¿no? Cómo empieza esta ley del proceso. Número uno, Dios nos llama. Entonces, como decíamos anteriormente, Él es el único que hace el llamado, no es la organización ni el hombre, sino Dios. Hay muchas personas que se han llamado solas y se han puesto a sí mismas en alguna oficina ministerial y por eso han fracasado. Veamos lo que dice la palabra. Hebreos 5:4 dice: y nadie toma para sí honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Entonces, la Biblia entera nos exhorta que no importa nuestra línea sanguínea, talento, sexo o estado civil, una vez que hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador, hay un llamado de Dios para cada uno de nosotros. Y con ese llamado viene la capacitación por medio de la unción del Espíritu Santo. Entonces, volvamos otra vez a la pregunta: ¿cómo es que Dios nos llama? Hay diferentes maneras mediante las cuales Dios nos llama y podemos encontrarlas tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento. Dios nos puede llamar por medio de un testimonio interior, un sentir, un percibir, un fuerte
dolor en nuestro corazón o una incomodidad, una visión, como lo fue el caso de Pablo, un sueño. Dios nos puede dar un sueño y mostrarnos en él nuestro llamado, una profecía recibida personalmente o dada por un profeta, por medio de una escritura dada por el Señor, una visitación sobrenatural de Dios, una voz audible del Espíritu Santo, como lo fue en el caso de Samuel, ¿no? Entonces, esas son las maneras como Dios nos llama, pero no solamente Dios nos llama. Número 2, el segundo aspecto del proceso es que Dios te prepara. La calidad de su preparación va a determinar la calidad de su desempeño en el futuro. Entonces, el proceso de la preparación no es un tiempo perdido, sino un tiempo invertido. Es el proceso de la preparación para el llamado, donde Dios trata profundamente con nuestra vida. ¿Y cómo es que nos trata profundamente por nuestra vida? Nos trata a través tal vez de la prueba, a través de la disciplina, a través del ataque que vamos a recibir de parte de Satanás. Dios nos hace morir a nuestras propias ambiciones, orgullo y egoísmo. En el ámbito secular hay un territorio militar que se llama Bootcamp. Este es un adiestramiento riguroso que todo soldado debe pasar para aprender a manejar el fusil en la guerra. Ahora bien, hay algunos también similares en nuestra nación, por ejemplo, como los cóndores, el curso de cóndores, el curso de satinadores, en el caso de un ejemplo del ejército. En otras áreas necesitamos ser preparados. Fíjese, ¿en qué áreas necesitamos ser preparados? Número 1, nuestro carácter, ¿no? Juan le dijo a Gallo: amado, yo deseo que seas prosperado en todo y que tengas mucha salud. La prosperidad no solamente habla de dinero, la prosperidad habla de una buena familia, buenos hijos, buenas posibilidades en tu vida, la felicidad, etcétera, etcétera. Entonces Juan le decía a Gallo: así como prospera tu carácter, es así como yo te voy a prosperar, o es más bien así como Dios te va a prosperar, porque Dios tiene que cambiar nuestra manera de pensar y de actuar. Dios tiene que cambiar y suavizar nuestro carácter, romper áreas de nuestra vida como lo son la ira, la inseguridad, los temores, los celos, la envidia, el orgullo, la impaciencia, ¿no? ¿Cómo Dios realiza este proceso? ¿No? Número 1, nos hace pasar por circunstancias, ya le dije, crisis, pruebas, adversidades, humillaciones, críticas, ofensas, rechazo, traiciones y menosprecio de la gente. Entonces, ¿cómo Dios realiza este proceso? En nuestro carisma, ahí donde están nuestros dones y talentos. Todo creyente debe conocer no solo su llamado general, sino su llamado específico, y si no lo conoce debe empezar a buscarlo hasta descubrirlo. Una vez que encuentre, debe desarrollarlo, crecer en el propósito y moverse en ese llamado. Algunas veces sabemos cuál es el don y el talento que tenemos, pero necesitamos aprender el cómo desarrollarlo y ministrarlo al pueblo. Entonces, ¿cuáles son los medios que Dios usa para prepararnos en el carisma? Fíjese, Dios nos puede enviar a un instituto bíblico para que recibamos instrucción bíblica en todo consejo de Dios. Nos puede enviar mentores, pastores o maestros para que nos enseñen la palabra y nos moldeen. Y dice la palabra en el libro de 2 Timoteo capítulo 2 verso 15: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces hay un proceso que cada creyente tiene que pasar. Y si trata de soltarlo o brincarlo, Dios lo va a devolver al principio. Entonces, ¿cuánto tiempo durará la preparación? Ese proceso. Fíjese que desde que Dios nos llama hasta que Él nos envía y nos aparta para su obra, el tiempo de preparación dependerá de 3 condiciones. Número 1, de cuán obediente soy. Número 2, de cuán comprometido verdaderamente me encuentro. Y número 3, de cuánta fidelidad yo tengo en mi corazón. Entonces Dios no va a esperar que usted sea una persona perfecta para enviarlo, pero sí que sea maduro espiritualmente para que no resulte una piedra de tropiezo y cause vergüenza al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué debemos hacer mientras Dios nos envía? Porque el tiempo de preparación puede ser en muchos casos 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, hasta 10 años. Mientras estamos siendo preparados por Él, ¿qué es lo que vamos a hacer mientras Él nos envía? ¿No? Tenemos que hacer todo para servir en todo, ¿no? A lo que esté a nuestro alcance. Dice el libro de Eclesiastés capítulo 9 verso 10: todo lo que te venga a la mano para hacer,
hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Fíjese qué importante, tenemos que estar ocupados mientras estamos pasando el proceso. En vez de pensar en nuestro proceso, pensemos en cuántas cosas grandes podemos hacer. Fíjese algún proceso de preparación de algunos hombres de Dios en la Biblia. Moisés, ¿cuál fue su tiempo de preparación? 40 años de desierto. ¿Cuál fue su llamado final? Él fue el libertador del pueblo judío. En el caso de José, 17 años de prisión, ¿no? ¿Y cuál fue su llamado final? Al palacio como gobernador. En el caso de Josué, ¿no? 40 años de desierto, ¿no? ¿Cuál fue su llamado final? Capitán del ejército de Dios, ¿no? En el caso de Jesús, el tiempo de preparación, 30 años de rechazo prácticamente. ¿Y cuál fue su llamado final? Es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pablo, 17 años de soledad. ¿Y cuál fue su llamado? Apóstol a los gentiles. David, 15 años de persecución y rechazo, y finalmente terminó siendo el rey de Israel. A Dios le tomó mucho tiempo formar a estos hombres. Hoy día tenemos personas que porque Dios las usó en sanidad o dándole una profecía a alguien o predicando bien un mensaje, creen que están listas para ser enviadas y no quieren pasar el proceso, no quieren comenzar de cero y como resultado obviamente fracasan. ¿Cuántas personas están capacitadas en el ámbito? Dios les desató su don. Fíjese, pero hay algo muy importante. Don con poco carácter, ¿no es cierto?, no funciona, ¿no? Entonces tenemos muchos dones, mucha gente tiene muchos dones, pero no tienen el carácter. Necesitan pasar un proceso, necesitan estar debajo de alguien, necesitan ser supervisados por alguien, necesitan rendir cuentas a alguien. Número 3, Dios lo separa o lo ordena al ministerio. Entonces, primero, Dios nos llama, segundo, Dios nos forma, y tercero, Dios nos separa o nos ordena al ministerio. Cuando el tiempo de preparación ha terminado, entonces Dios nos lleva al siguiente paso, que es separarnos, consagrarnos, ordenarnos. ¿Para qué? Para su uso exclusivo, como lo fue en el caso de Bernabé y Saulo. Este es el momento de ser ungido y la unción lo respaldará. Hechos 13:2 dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. La palabra apartadme significa separación de cosas, implica santidad, separación total para el uso exclusivo de Dios. Hay dos palabras griegas y hebreas cuando se habla de preparación, de apartar y de santificar. Número 1 es nazar, significa separar de. Número 2 es kodesh, significa separar para. ¿De qué forma Dios nos aparta o nos separa? Dios nos separa o nos aparta del mundo. Esto es el significado nazar. Dios nos separa o aparta de las cosas buenas. Eso también es nazar, que significa nos separa. Y por otro lado, Dios nos separa o aparta para Él. Pero esto ya tiene que ver con separados para Él. Por tanto, ¿no es cierto? Esas son las formas como Dios nos aparta, nos separa. ¿No? Nos separa del mundo, pero nos separa para Él. Número 4, Dios nos envía. Esta es la etapa y el momento cuando Dios nos desata a servir exclusivamente en el ministerio. Pero ¿cuáles son las características de un hombre o una mujer madura espiritualmente? Número 1, sabe oír la voz de Dios. No, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, dice el libro de Romanos 8:14 al 16, son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Número 2, ¿cuál es otra característica de un hombre y una mujer madura espiritualmente? Número 1, saber oír la voz de Dios. Número 2, está muerto a la alabanza y a la crítica. No importa si las personas le dicen que predicó bien o que predicó mal, no hay problema, porque los halagos están por demás, ¿no? Entonces, dice la palabra en el libro de Romanos 12:3, digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Número 3, es maduro y sabio. La sabiduría es parte del creyente maduro. Es una persona que sabe aplicar el conocimiento que tiene de la palabra en su vida diaria. También sabe identificar la verdadera naturaleza de las cosas visibles o invisibles y encuentra soluciones para ellas.
Fíjese, 100%, ¿no es cierto?, que nosotros debemos estar maduros y ser sabios. ¿Para qué? Para poder ser enviados, ¿no? La sabiduría, dice, es la mayor virtud de una persona que ha alcanzado la madurez. Número 4 lleva mucho fruto. Una manera simple y sencilla de comprobar la madurez de una persona es por medio del fruto. Un verdadero creyente es maduro cuando se ve que lleva fruto en su vida personal, en su familia, en su manera de conducirse en el reino. No, el fruto es la evidencia más exacta para identificar una persona madura. Ahora bien, hay un proceso obviamente de madurez que tenemos que enfrentar y que tiene que ver lógicamente con que vamos a comenzar como nepios, huyos, neaniscos, vamos a llegar a ser hijos, ¿no es cierto? Entonces, dice la palabra en el libro de Mateo, capítulo 7, verso 15 al 20, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros, vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. Número 5, conoce su identidad en Cristo. Estamos hablando de cuáles son las características de un hombre o una mujer madura espiritualmente, ¿no? Conoce su identidad en Cristo. Una persona madura conoce quién es en Dios, conoce su propósito y su llamado, sabe cuál es su posición en Dios y no tiene una baja autoestima, sino que ha llegado a conocer su identidad en Cristo Jesús. Número 6, otra característica, no se ofende fácilmente. Desafortunadamente tenemos que estar lidiando con personas inmaduras en esta vida que se ofenden por cualquier cosa. Por ejemplo, se ofenden porque no las saludan, porque no las toman en cuenta, cuando las corrigen, porque no las llamaron cuando estaban enfermas y cuando piensan que no se les aman, etc. Una señal de una persona madura es que no se ofende fácilmente. Y si se siente ofendido, perdona con facilidad. El libro de Santiago, capítulo 3, verso 2, dice, todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende de palabra, es una persona perfecta, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Otra característica de una persona, un hombre o una mujer madura, número 7, es prudente en su manera de pensar. Una de las maneras para llegar a madurar eficazmente como creyente es a través de la renovación del entendimiento por medio de la palabra de Dios. Es quitar todo lo viejo y sustituirlo por algo de la palabra de Dios en nuestra mente. Entonces, hasta ese momento, ¿no es cierto?, antes de convertirnos teníamos una manera de pensar. Hoy usted y yo tenemos una nueva manera de pensar. Entonces, otro punto importante, ¿no? Número 8, ha desarrollado el carácter de Cristo. Fíjese que muchas veces nosotros decimos que tenemos un temperamento, ya se los mencioné hace un momento. Vivimos con ciertos temperamentos, eso nos enseña la psicología, temperamento flemático, colérico, etcétera, etcétera, ¿no? Ya conocemos. Sin embargo, muchas veces hay cristianos que se quedan con el mismo temperamento y después de recibir a Cristo no cambian. ¿Por qué? Porque no han mantenido un proceso de su carácter. Entonces, cuando hablamos del carácter de Cristo, estamos hablando de amor, paz, paciencia, entre otras virtudes. Una persona madura ha desarrollado todas esas virtudes, o podríamos decir frutos del Espíritu Santo. El amor es notable en una persona cuando es paciente, bondadosa, cuando está llena de fe. Entonces, Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. Contra tales no hay ley, dice la palabra. No, otra de las características de una persona madura se sustenta de alimentos sólidos. Un hijo maduro ya no se conforma con tomar leche, sino que busca comer alimentos sólidos de la palabra. Quiere tocar tópicos más profundos, indaga, busca, ¿no? Y se le despierta gran hambre por la palabra. Hebreos 5:14 dice, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿No? Otra característica de madurez en un hombre y una mujer
no recibe revelación directa de Dios. ¿Qué quiere decir? Es aquel al cual Dios le revela su palabra directamente al corazón. Recibe mensajes directos del corazón del Señor. El hijo maduro ha desarrollado un nivel alto de discernimiento entre lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto. Además sabe tomar lo bueno y desechar lo malo, ¿no? La revelación directa tiene que ver con los misterios de Dios para nosotros. Misterio no es lo mismo que doctrina. Eso hay que tener mucho cuidado. Número 11, es pronto para oír y tardo para hablar. Creo que escuchar es un arte que debemos aprender a desarrollar. También debemos aprender a conocer cuándo hablar, y esto se logra a través de la sabiduría que Dios nos da. Número 12, honrar siempre a sus líderes espirituales. Una de las características de un hijo maduro es que honra a sus líderes, a su cabeza, a su pastor, a su padre espiritual. ¿Cómo lo hace? Podemos hablar de 3 características importantes con palabras de afirmación, ¿no? Puede ser también financieramente, puede ser rindiéndole en realidad cuentas de lo que estamos haciendo, ¿no? El hijo maduro honra a su líder con su servicio, sirve a su líder continuamente y lo hace con gozo y alegría, como lo hizo Eliseo con Elías. Si usted es un líder que quiere ser bendecido y promocionado por el Señor, debe practicar todos estos principios, ¿no? La honra, por ejemplo. Las características mencionadas, ¿no es cierto?, son algunas que nos ayudan a identificar a un hijo maduro, ¿no? Si en alguna de ellas usted se encuentra débil, empieza a desarrollarlas, ¿no? Yo le animo a que busque y vaya a otro nivel de liderazgo. Algunas preguntas que nos podemos hacer para identificar si somos un hijo maduro ¿hemos oído alguna vez la voz de Dios? ¿Preferimos los halagos de las personas o la crítica? ¿No? ¿Conocemos nuestro llamado o el propósito de Dios para nosotros? Nos ofendemos fácilmente, oímos primero y hablamos después. Según la tradición hebrea, ese momento de enviar ocurría en la siguiente manera. Hechos 13:3 dice: entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron, ¿no? Cuando el hijo cumpla 30 años de edad, se presentaba el padre, y en la ceremonia pública el padre le ponía manos y le decía palabras como estas: hoy te entrego tu herencia, hoy te confío los negocios de tu padre, yo te envío, te doy autoridad y responsabilidad para que vayas y levantes tu propio negocio. Si analizamos cuidadosamente estas palabras, nos daremos cuenta que fueron las mismas palabras que el Padre dijo a Jesús en el Jordán cuando Jesús fue bautizado. También es curioso que Jesús tenía 30 años cuando comenzó su ministerio. Entonces, el llamado de Jesús fue confirmado por 3 personas: el Padre, el Espíritu Santo y Jesús mismo, quienes confirman el llamado que hay sobre una persona. Entonces, la cobertura espiritual es muy importante, ¿no? Para los que confirman el llamado. Por supuesto, el que lo está cubriendo, el que sabe, el que lo ha formado, el que sabe sus reacciones, sus debilidades, ¿no? Otros que confirman son el pueblo y Dios mismo. Entonces, el Señor será la señal número 1, y el mismo confirmará su llamado, y lo hará por medio de un gran respaldo de Él mismo. Dios proveerá financieramente siempre, ¿no? Y hay muchas maneras de ser enviados. Nosotros le vamos a dar 2, ¿no? Enviado como siervo de la casa y como hijo de la casa. Entonces, qué importante este proceso de descubrir en nosotros, ¿no es cierto?, el proceso que tenemos que pasar, la ley del proceso, ¿no? Hay personas con un llamado genuino de Dios, pero se han enviado solas. ¿Sabía usted que cuando los envían, ¿no es cierto?, tendrían la misma unción que el que los envió? No todos los creyentes están llamados a ser predicadores, y no todos están llamados a dedicarse exclusivamente a la obra del Señor. Hay un gran número de llamados, y es nuestra responsabilidad descubrir el nuestro. Entonces, ¿cuál es nuestra parte frente al llamado de Dios? Número 1, conocer nuestro llamado, aceptar el llamado, obedecer el llamado y esperar para ser enviados. Y eso es lo que usted, como siervo de Dios, tiene que esperar. Espere a ser enviado, no se envíe solo. Bendiciones.